Llevamos 2 minutos de atraso que les quitaré de su descanso si ustedes no se sientan. Qué bendición, ¿no? Bueno, les pido a todos que se hacen atrás, háganse más adelantico, ¿bueno? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú tienes un plan hermoso, un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú has traído, Señor, convicción, fe, esperanza, el fruto del Espíritu, gozo, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son cumplidas, porque tus promesas son sí y amén, Señor. Gracias por este grupo de estudiantes, Señor, con hambre y sed de la palabra, Señor, con hambre y sed de ti, Señor. Yo te doy gracias también por aquellas personas que están viniendo, que seas tú aligerando allí sus pasos, allí tú estás poniendo allí convicción en cada persona, Señor. Gracias, Señor, es por tu amor, Señor, que estamos acá. Gracias, Señor, porque que no sea yo hablando, Señor, de mi propia prudencia, sino sea tu sabiduría, Señor, en medio de esta clase, que vaya formando, que vaya avivando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tus promesas son sí y amén, Señor. Aleluya, te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, qué bendición orar, ¿no? Bueno, yo tengo muchos anuncios, pero yo creo que voy a esperar a hacerlos en el siguiente descanso. Entonces, creo que algunos ya tienen sus bosquejos. Por favor, tomen allí sus bosquejos con la monitora. Qué lindo día, ¿no? Es hermoso, es precioso este día. No hay días feos, no hay días malos. Todos son días hermosos, son días bendecidos. Amén. Aleluya, gracias. Se hizo la luz, la fe. Bueno, salude a la persona que está a su lado. Dígale, Dios te bendiga, qué bueno tenerte aquí. Gócese, debemos gozarnos cuando estamos todos en unidad, en armonía. Mire que la palabra dice que cómo conocerán que nosotros somos creyentes o que conocemos a Dios. ¿Cómo conocerán los demás que somos creyentes? Por el amor, ¿cierto? Porque nos amamos, porque estamos en unidad. Y muchas veces aún dentro de las iglesias no hay ni amor ni unidad, ¿cierto? Hay un eslogan en una iglesia donde dice, iglesia, me invento, de Buenos Aires, donde tú encuentras amor. Y muchos entran y, amor, ¿dónde estás, amor? No hay amor. Entonces usted debe allí soportarse, amar al otro allí y estar en unidad. Puede que hay cosas que no le cierren, ¿cierto? Del otro. Pueden que no le lleguen allí, pero aún así es su hermano. Todos somos ¿qué? Familia, ¿cierto? Hay un ejemplo que igual también lo voy a hablar más adelante, pero en la familia, ¿cuánto les ha tocado de pronto el primo que la embarra, que hace líos, que hace le da como vergüenza ajena, como que usted llega a una reunión y lo ve y dice, uy, no, va a ser una, no, ya sabe, ¿cierto? Pero no por eso usted lo deja de amar, ¿o sí? No, sigue siendo ¿qué? Su primo. Entonces, aún en las iglesias tenemos primos que hacen cosas que uno dice, ay, Dios mío, ya va a empezar, ¿cierto? El aleluya, el alabaré o el que tiene de pronto una doctrina rara, pero usted dice, bueno, es familia. Amén, somos familia. Dígale al que está a su lado, usted es mi familia, ¿cierto? Dios es bueno, amén. Entonces vamos ¿ya está listo para la grabación, tal vez? ¿Sí? ¿Ya estamos grabando? Ah, bueno. ¿Se ve bien? ¿Captan esta belleza? Qué bendición. Vamos a tener el bosquejo, vamos a leer el bosquejo. Centro de Entrenamiento Bíblico de la Argentina, CEBAR. Esta clase es Historia del Avivamiento. ¿Cuántos avivados? Uy, qué emoción. Estoy en una emoción ahí. Maestro Pilar Guarín, el propósito de la clase es entender lo que es el verdadero avivamiento de la iglesia y despertar en el estudiante una expectativa por el avivamiento, hasta el punto que nuestro corazón arda de pasión por su presencia y por más de su gloria.
cada día en nuestras vidas. El objetivo es primero reconocer qué componentes se necesitan en operación para que se produzca un verdadero avivamiento en los creyentes. El segundo es estudiar la vida de grandes predicadores a través de la historia que fueron avivados por Dios para impactar sus respectivas generaciones. El contenido es bastante básico allí: introducción, oración, humildad, testimonio, el temor de Dios. La forma de calificación es el examen final y la lectura del libro del cristiano intercesor, que cumple un 20%, y el examen del 80%. Ok, tuve ahí un error, dice abajo, el libro asignado para esta clase no es el poder de Dios, usted ya sabe, es el cristiano intercesor. Bueno, entonces, qué buena clase, ¿no? Historia del avivamiento es una clase maravillosa. Yo dicto todo lo que es la parte de avivamientos. Hay historia del avivamiento, avivamiento 1, avivamiento 2, el retorno del avivamiento, el retorno de todo. Pero avivamiento es una clase muy, muy buena. Y esta clase realmente yo he aprendido, cada vez que la dicto, aprendo aún más, ¿no? Y yo creo que cuando tú estudias una clase, cuando tú te sientas a escuchar una clase, ¿cierto? Tú tienes que aprender algo, ¿no? Algo debió hacer en ti, algo debe pasar en ti, y realmente el propósito de la clase es un estándar bien alto, ¿cierto? Bien alto allá, que tú entiendas cuál es el avivamiento, ¿cierto? Y despertar en ti, allí en tu espíritu, eso, ¿cierto? Eso que diga, oiga, voy a avivarme, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Y qué es eso? ¿Cierto? Qué bendición, ¿no? Avivamiento. Muchos oran, ¿cierto? Por avivamiento, muchos oran y dicen, Señor, manda fuego, ¿cierto? Quema hoja, arde. Y a veces no sabemos lo que oramos, ¿no? No sabemos qué quiere decir realmente un avivamiento. Oramos, Señor, avívame, Señor, aviva esta iglesia, aviva este pastor, aviva este grupo de alabanza, Señor, haz algo, ¿sí? Pero no sabemos realmente qué incluye el avivamiento. Realmente cuando se están levantando muertos, no es que haya avivamiento. Es parte del avivamiento. Si usted lo ha guiado Dios a hacerlo, hágalo, es una bendición, pero no es todo el avivamiento. Milagros, prodigios, señales, es parte del avivamiento. Entonces vamos a ver el concepto allí de qué es el avivamiento, un concepto bíblico. Vamos a definir eso porque es parte de eso, ¿cierto? Y en 8 horas no vamos a poder ver todos los avivamientos allí. Avivamientos, podemos ver los avivamientos de la calle Azusa, ¿cierto? Avivamientos de Seymour, Carlos Spurgeon. Pronto podemos ver cosas como Reinhard Bonnke. Vamos a ver algunos hombres, ¿cierto? Y mujeres que han producido allí avivamientos para su época y qué fue lo que hicieron, o que vemos un común denominador. ¿Sí? ¿Usted recuerda matemáticas, el común denominador? Yo lo recuerdo muy bien allí. Pero entonces a veces necesitamos estudiar la vida de estos hombres y estas mujeres para saber cuál fue la chispa, ¿cierto? ¿Qué pasó allí? Bueno, ahora recuerde que tú y yo no debemos enfocarnos en buscar lo espectacular. Muchas veces nos enfocamos un seminario, la iglesia grandísima, la iglesia llena, hombres muertos levantados, ¿cierto? Milagros, y todos van allá, ¿cierto? Todos quieren buscar ¿qué? Lo espectacular. Pero cuando tú y yo empezamos a buscar lo sobrenatural, ¿y qué es lo sobrenatural? La vida en el Espíritu. Eso es algo sobrenatural. Cuando tú empiezas a buscar las pequeñas cosas que se hagan real en tu vida, va a venir ¿qué? Lo espectacular. Tú buscas lo sobrenatural y viene ¿qué? Lo espectacular. Amén. Ahora yo escucho mucho porque esas iglesias crecen, los métodos, las células, no sé, el discipulado 1, discipulado 2, retorno del discipulado, casas de avivamiento, casas de vida, hay métodos, ¿cierto? Hay muchos métodos. Y el error más grande es que tú y yo queramos copiar métodos. Y yo veo eso mucho aquí en Colombia, en toda Sudamérica, en todo el mundo debe hacerse, que ven un método que le funciona a un pastor y que se llenó la iglesia y todos quieren copiar el mismo método. Y dicen, ¿y por qué nuestra iglesia no crece? En Corea, el pastor Cho tiene más de 1 millón de creyentes allí en su iglesia. ¿Por qué crece esa iglesia y nosotros no tenemos sino 50?
No, hagamos células, hagamos lo que el pastor este hace o lo del otro pastor y cuál es su metodología y cuál es su fórmula. Amén. Hace poco, realmente fue hace como 2 años, había un método, ¿cierto? Muy usado acá en la Argentina que nació creo que de un pastor de Salta, si no estoy mal, y él hizo algo. Un método de evangelismo allí, y él hizo algo, y después de ese método de evangelismo, la iglesia se llenó. Y fueron sanidades y todo, y su iglesia, que era una iglesia pequeña, se llenó. Y desde ahí eso corrió la voz y todos querían hacer el mismo método, ni siquiera le cambiaban el nombre. Yo creo que algunos de ustedes pueden recordar ese método, pero ni siquiera el nombre se lo cambiaron y lo hacían por todo lado. Y ya está en Córdoba, está acá en Buenos Aires, está en todo lado. Y entonces muchos pastores y ministros dicen, bueno, si les funcionó a ellos, a mí también me tiene que funcionar. ¿Y cuántos quieren ver sus iglesias llenas? Amén. Y obvio, tú debes predicar con el mismo fuego, la misma pasión, que si hubiera uno a que si hubieran 20, hubiera uno a que si hubieran 50, ¿cierto? Tú debes hacerlo, ¿o no? Pero si usted ha predicado, si usted ha enseñado, usted se da cuenta que viene algo espiritual. De pronto hay 20 que jalan, hay 20 con hambre, ¿cierto? Hoy pronto hay 20 sin hambre. Amén. Pero usted no debe buscar métodos. Los métodos se los da el Señor, se los da allí a su pastor. Y si usted es pastor, Dios se los da a usted para que pueda enfocarse en eso, para que su iglesia crezca. Pero no busque, recuerde, lo espectacular. Usted busque lo sobrenatural. Pues a veces usted puede perderse esa vida en el espíritu. Amén. Ahora, cosas le funcionaron a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué a mí no? ¿Cierto? Y decimos, tenemos el Espíritu Santo, Jesús tenía el Espíritu Santo. Jesús predicaba y la gente se salvaba. Yo predico porque la gente no se salva, ¿cierto? Y empezamos a decir, bueno, yo quiero mi iglesia llena, entonces yo quiero saber allí qué hizo Jesús, qué hicieron los apóstoles, qué hicieron allí todas estas personas, hombres y mujeres de Dios, para poder que su mensaje fuera amplificado. Amén. Que fuera llena allí su iglesia. Amén. Y recuerde, dice la palabra y dice que las señales seguirán a los que creen. Tú no sigues señales, ¿cierto? Tú no te guías allí por señales. Ahora, la palabra dice, yo creo, impongo manos y sanadar. Eso dice. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él y él hará. Eso dice. Mire, la Biblia es simple. Jesús predicaba y decía, el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios, que es una cosa tan compleja, es como, y ponía un ejemplo simple, sencillo. La Biblia es simple. Ser cristiano no debe ser una carga, no debe ser, oh, soy cristiana, uy, terrible, pobre, ¿cierto? De pronto hay gente nueva que llega a la iglesia y es que recibí al Señor, uy, cuidado, le llegó el mes terrible, va a venir el enemigo con toda. No. Amén. Llegamos y empezamos a darles allí condenación a la gente. No, ser cristiano debe ser tranquilo, debe ser fácil, ¿cierto? Su carga es ligera, su yugo es ligero. Amén. Debe ser simple, usted no es un extraterrestre. Mire, nosotros sabemos que somos del cielo, allí es celestial, pero aún así nosotros podemos vivir bajo la gloria de Dios, pero aún así usted está en esta tierra. Aún así sus pies están acá. Entonces usted debe ser una persona normal. Amén. Una persona ahí en el espíritu buscando lo sobrenatural y vendrá lo espectacular. Mire, la Biblia es viva y es revelación, pero Jesús lo puso simple. Lo más complejo, que es el reino de los cielos, se asemeja siempre a algo simple. Amén. Entonces, usted echa sus ansiedades, usted dice, yo impongo manos, y ellos son ¿qué? Sanos. A veces queremos tratar de complicar la Biblia. Obvio, no le estoy diciendo la Biblia no es compleja, sí es compleja. Usted debe estudiar, usted acá estudia 3 años, aún algunos se están repitiendo, dicen las clases son diferentes, hay más revelación, hay mucho que estudiar por la Biblia y usted tiene que hacerlo, tiene que estar estudiando la palabra, pero no la haga difícil. No la haga, es simple. Usted debe encontrar las cosas por su espíritu ahí. Viene revelación. Amén. Aleluya. Ahora, si queremos empezar un avivamiento, tenemos que empezar a ver las cosas más simples, a ver desde lo más simple nuestra vida allí.
¿cierto? Recuerde, ahí usted no busque estrategias, no busque copiar visiones, ¿cierto? Yo no dependo del avivamiento de alguien más, ¿cierto? Alguien está avivado. Sí, porque no veámoslo como algo grande allí. Usted puede estar avivado. La palabra dice que aviva del don de Dios que está en ti. O sea, ¿quién debe empezar a avivarse? Ustedes, ¿cierto? Yo. Mi avivamiento empieza por mí y es mi responsabilidad. No, es que el pastor no está avivado, esa iglesia está muerta, los líderes, es que ya no oran, es que ya el grupo de mujeres. No, empiece por usted. Amén. Más bien usted, si ve situaciones, si ve falencias, carencias, no sé, cosas que no le gustan, ore, ore. Usted debe orar. Entonces dice, aviva, aviva el fuego. Tú debes avivar. Y recuerde que el fuego es contagioso. Amén, es contagioso. No sé si usted haya estado al lado de una persona avivada, una persona que se le note allí el espíritu y usted como que, usted llega así toda, ¿qué más? ¿Y cómo le va? Qué lindo verte, qué bendición, ¿cómo te ha ido? Como que uno queda todo, uy, sí, ¿qué le pasó, cierto? El fuego se contagia. Amén. Cuando tú estás al lado de personas tristes, amargadas allí, ay, tú te amargas más. Yo alguna vez en mi vida trabajé en un lugar en donde esta persona era una persona amargada, terrible y hablaba mal de todos y todo era malo y todo era un desastre y me voy a morir y esto, yo no sé qué. Y duré allí trabajando creo que menos de 2 meses, pero mi mentalidad cambió tanto. Mi hermana me decía, oye, ¿a ti qué te pasa? Tú estás hablando tan mal, tú todo lo ves malo. Y yo empecé a revisar qué había pasado en mi vida en esos 2 meses, pues estaba con la persona incorrecta. Amén. Usted busque amigos en fuego, busque ahí y avívese usted, ¿no? A veces el fuego te aviva, pero usted avívese. Amén. El avivamiento empieza en mí. Y mire, todos están llamados a las naciones. Todos dicen, oh, amén, aleluya, qué bendición. Yo quiero predicarles miles, ¿cierto? Bonky, ¿cierto? Tiene 1 millón de nuevos creyentes en un servicio. Reinhard Bonnke es uno de los evangelistas aún que tienen más fruto en esta época, pero él va a África y los estadios, o sea, imagínense 1 millón de nuevos creyentes. O sea, ubíquelo en su iglesia, tal vez tiene 100, 200, 50 personas y 1 millón de nuevos, o sea, los otros cuántos eran, ¿cierto? Qué bendición, ¿no? ¿Y usted quiere predicarle a 1 millón de nuevos creyentes? Amén, ¿cierto? Dicen las naciones, sí, amén, yo voy a ir, yo quiero, ¿cierto? Y todos estamos, y viene la profecía, estás llamado a las naciones, y aleluya, gracias, ¿cierto? Y entonces viene el vecino, no, es a las naciones. Todos estamos llamados a las naciones, pero nadie está llamado al vecino. Nadie está llamado al compañero de trabajo. No, es cuando me vaya allí a África, a Asia, a Estados Unidos, voy a llenar estadios. No, a ti, no, ve al estadio, allí te voy a predicar. No, usted debe estar predicándole al vecino, predicándole allí al del trabajo, pero no una predicación aleluya, ¿cierto? Porque yo escucho muchos allí cristianos, ¿sí? Que tienen su cristañol, ¿sí? Entonces llegan y, oh, el ungido de Jehová, uy, él es un ungido, él es un pastor, y entonces la concupiscencia, y no concuspipuya, y que yo no sé qué, entonces, ¿qué? ¿Qué está diciendo? La gente dice, está loco, ¿cierto? Usted debe hablar normal, amén. Déjeme decir que el religioso, no, porque uno dice, wow, qué religión, ¿cierto? Y yo quiero ahí matar algunas vacas sagradas, porque uno a veces piensa que el religioso es el legalista, ¿cierto? El que te habla ahí diferente, el religioso es de aleluya, amén, gloria a Dios. Pero mire que hoy en día hay mucha tendencia a enseñar sobre la gracia. ¿Cierto? Entonces la gracia, y es una bendición la gracia, gloria a Dios, nosotros predicamos la gracia, pero nosotros debemos tener un equilibrio. Y aún personas que predican en exceso la gracia también son religiosas. Empiezan a tener modelos y a decir, oh, es que si no es esa iglesia, ese pastor que predica en esto, y empiezan a juzgar a otros que en teoría son muy legalistas, ¿cierto? Y ellos son muy a la gracia y terminan siendo igual de religiosos. Eso es religión.
Es meter allí a Dios en una cajita y decir, Dios tiene que hacerlo de esta forma. ¿Todavía me aman? Entonces, avivamiento empieza ¿por quién? Por mí. Busque predicar al vecino, ¿cierto? Yo quiero ser esa persona así como Pedro, que predicó 5 minutos y tuvo 3,000 salvos. ¡Qué bendición! Y después volvió a predicar otra prédica y tuvo 5,000. ¿Qué hacía? ¿Cierto? De pronto no sé, nosotros hacíamos ya, ahorita no por falta de tiempo, pero hacíamos en las escuelas una parte del evangelismo y salíamos a otras iglesias, no sé si alguno se acuerda, y íbamos a otras iglesias de las mismas escuelas y predicábamos, ¿cierto? Y no hay nada más frustrante que usted llegue, usted tiene el fuego ahí, usted dice, yo quiero predicar y enseñar y y usted salió a la calle y le dijo a alguien, bueno, mira, el Señor te ama, y la persona no te recibe y tú dices, ay, Dios mío, ¿cierto? Yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Jesús, ¿cierto? No sé usted, pero yo lo quiero, ¿cierto? Yo quiero predicar y que la gente reciba. Pero muchas veces usted predica y no reciben. Y usted dice, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? Bueno, en esta clase vamos a ver si de pronto hay cosas que usted necesita arreglar, ¿no? Y vamos a ver allí temor de Dios y santidad allí en las últimas horas, por eso tienen que venir. Qué bendición. Ahora, las escuelas, lo que es Cebar, lo que es Rema, lo que es Sepco allí, son frutos de un avivamiento. En los años 50 y 60 hubo un avivamiento de sanidad y de eso salieron algunos muy grandes predicadores como Joel Osteen, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Catherine Kuhlman. Todos estos fueron hombres y mujeres de Dios que fueron impactados por un avivamiento. Después de un avivamiento muchas personas han sido impactadas y reproducen eso que Dios les ha dado en ese avivamiento, ¿cierto? Ahora, un avivamiento que tiene, ustedes que han visto un avivamiento, yo sé que de pronto ustedes han estudiado sobre avivamiento, sobre moveres del Espíritu allí. ¿Qué tiene un avivamiento? ¿Palabras a dedo? Pasión, pero ¿qué tienen ahí en lo natural que usted ve? Crecimiento, ¿cierto? De personas, crecen, si hay mucha gente en una iglesia. ¿Qué más? Milagros, bueno, me va a tocar a dedo. Arrepentimiento, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tiene un avivamiento? Amor por la palabra, hambre por Dios, amor por los perdidos, sanidad, santidad. Hay cambio de la sociedad, hay multitudes buscando a Dios. En un avivamiento se cierran los boliches. En un avivamiento ya no hay más boliches porque no hay clientes. En un avivamiento la gente, las iglesias están llenas, ¿cierto? Amén, eso es un avivamiento. Un avivamiento no es solo allí personas locas saltando, gritando, no, la gente llega. Algo que me impacta es que Jesús, cuando estaba predicando la palabra, él predicaba y la gente venía a él, ¿cierto? La gente venía ¿a quién? A Jesús. Si usted lee la palabra, usted se da cuenta que Jesús no iba a la casa de todos. No, pero el pastor no me visita. Pero es que el pastor no me llama. Pero es que el pastor no trabaja, no hace bien su trabajo. Amén. Y mire, el pastor de pastores, Jesús no se la pasaba en la casa de la gente. Él iba de pronto a visitar a uno, iba de pronto a visitar a otro, pero él no se la pasaba. Muchos llegaban a él. Qué bendición que usted pueda, que la gente lo busque, que le diga, oiga, yo quiero que usted me hable, usted tiene algo. Yo no sé qué es lo que tiene, pero yo tengo un problema y quiero contárselo y yo te busco. ¿Cierto? Pero naturalmente uno ve personas buscando y por favor quiero orar por usted y por favor puedo ir a visitarla y por favor, ¿cierto? Y uno dice, no, yo quiero así ser como Jesús, que todos vengan. Es fácil, ¿cierto? ¿Cuántos dicen es fácil? Es mejor, ¿no? Pero entonces Jesús no visitaba tanto, sino que la gente lo buscaba. Porque él vivía sobrenaturalmente, él no buscaba lo espectacular, él vivía en lo sobrenatural. Amén. Usted y yo debemos vivir en lo sobrenatural y no estando buscando ahí lo espectacular, que vendrá lo espectacular. Amén. Mire, la gracia de Dios hoy en día llena las iglesias, pero el temor de Dios aviva las personas. Y usted sabe que el mismo número de versículos para el temor de Dios está en la Biblia como el mismo número de versículos para la gracia. ¿Cierto? Muchos dicen, bueno, Pedro le habló a 5,000, Jesús le hablaba a 20,000, ¿y cómo hicieron? ¿Cierto? Ahorita hablábamos, yo decía, ¿cómo hicieron ellos?
No tenían micrófonos, ok, ¿qué micrófono usó? ¿Cómo estaba vestido? Yo quiero saberlo todo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos entender que viene algo de adentro. Y mire, ningún avivamiento empezó en un cementerio. Si usted quiere su iglesia avivada, si usted quiere allí su casa avivada, usted debe estar avivado. Muchas veces decimos, oh, yo quiero, es culpa del pastor, es culpa de los líderes, ellos no oran, ellos no se avivan. Pues tal vez Dios, ¿cierto? Dice, tú avívate, para que tú avives esa iglesia, para que tú avives tu casa, hazlo tú. Amén. Entonces, eres muy importante allí en ese lugar. Y todo empezó, todo avivamiento empieza con un despertar de obediencia, ¿cierto? Un despertar de obediencia. Todo avivamiento empieza con un despertar de obediencia. ¿Pero obediencia a qué? A la palabra de Dios. Oye, vamos a hablar después aparte del sometimiento allí, pero la obediencia es a la palabra y obedecer toda la palabra. Vamos a ir allí a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del 16 al 19. Avivamiento, amén. Avivamiento, qué bendición. Obedecer toda la palabra, toda. Pero miren, 1 Tesalonicenses 5, del versículo 16 al 19, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Estad ¿qué? Siempre ¿qué? Gozosos. Orando ¿qué? Sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar, constantemente, amén. Usted debe estar orando constantemente, pero siempre que gozosos. Y a veces yo les digo, hay situaciones, hay circunstancias que nos pasan y tal vez usted no va a estar tan gozoso, ¿cierto? Pero a veces nos toca hacer como la del payaso. ¿Sí? Usted está contento y que todos lo vean contento y ya después cierra su puerta, ahí llora, ¿cierto? Con el Señor, entrega sus cargas y ya está, y ya le entregó, ¿cierto? Pero estar siempre ¿qué? Gozoso, gozoso, amén. Yo a veces digo, dígale a su cara que salva, ¿sí? La gente a veces enojada y con cara de pomelo y uno, ¿y qué pasó? Hace poco me llamó alguien, pero era un hombre, sí, una persona allí que queremos mucho, atacado, llorando, terrible, y yo dije, ¿qué pasó? Y yo dije, alguien se murió, ¿cierto? No, es que sufrí un pico de estrés y yo decía, menos mal, porque es terrible, ¿cierto? O sea, usted tiene que entender que usted es espíritu, ¿cierto? Situaciones van a venir. Claro, pero usted debe ahí enfrentarlas entre Dios y usted. Y si Dios le guía allí a que hable con alguien, de pronto con su pastor, con su líder, usted lo hace, ¿cierto? Pero usted cierra la puerta y lo hace. Amén. ¿Qué van a ver los demás? ¿Qué van a ver en ti? Muchas personas no saben quién es Jesús y el único Jesús que conocen es usted. ¿Qué Jesús quiere demostrar a esas personas? Un Jesús amargado, un Jesús con estrés, un Jesús con vértigo. No, es que esta semana fue vértigo. La siguiente semana es pico de estrés. Después es depresión. Después, ¿ese es el Jesús? No, yo no quiero eso. ¿Cierto? La gente va a decir, no, gracias a tu iglesia no. ¿Cuál es tu iglesia? Para no ir, ¿cierto? Amén. Mire, los jóvenes, a mí me encantan los jóvenes, y los jóvenes, no hay un joven que se conecte más con Dios si no tiene un joven avivado al lado. Un jóvenes avivados animan y llevan a más jóvenes avivados. Pero un joven allí con la cara de tristeza, ¿cierto? La cara de crónica, la cara ahí como que no, es terrible, ¿cierto? No. La gente dice, uy, no. Y los de afuera, la gente que no va a una iglesia, mire, no saben, no tienen ni idea lo que hacemos en la iglesia. Aún la gente de afuera le dice, oiga, ¿usted diezma y ofrenda? Entonces usted paga a Dios para que le vaya bien en su universidad, ¿cierto? No saben, no tienen ni idea. Y allá que hacen como locos y gritan y por qué se caen. Y la gente no tiene ni idea.
Usted tiene que ser normal. Porque después usted llega y de pronto viene un chico ahí nuevo a la iglesia y viene con tatú y con tatuaje y con piercing, donde expansiones. Un chico que ya tiene cachos, de todo. Usted ¿cómo lo mira? ¿Cierto? A veces dicen, lo miran, a veces miran a chicos así y empiezan a decir, a orar en lenguas, ¿no? Entonces llega el chico y, oh, raja la vaguía, no, sí, y entonces como que medio lo toca y dicen, uy, reprendo, reato, retonto. Amén. Y le dicen, uy, no, tú tienes tatuajes, vamos a lavarte con la sangre de Cristo. Y la gente, ¿lavarse con qué? O sea, los chicos no tienen ni idea. Mire, aún chicos con tatuajes, con expansiones, con allí cachos, con lo que sea, pueden llegar al pueblo de Dios. Amén. Vengan, sean salvos. Pero la iglesia ha venido con una religiosidad, ¿cierto? Obvio, no me quiero meter allí en ese tema, pero ellos no conocen allí, no conocen allí la santidad, el poder, allí el temor de Dios, apenas están conociendo. Amén. Pero usted no puede ser religioso, ¿sí? A veces nos vamos al extremo, la verdad está en la mitad. Amén. La verdad que está en la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos estar entendiendo que tenemos que estar gozosos y estar orando. Gozosos y estar ¿qué? Orando. Ahora, preparación viene en oración. Preparación viene en oración. Hechos 1, usted puede ver después yo creo el primer avivamiento fue cuando Jesús vino aquí, pero después de Jesús, el primer avivamiento, sigue el avivamiento en Hechos. Usted allí puede en su casa leer Hechos. Recuerde, no vamos a hablar de todo, no vamos a poder hablar de todos los avivamientos, pero Hechos 1, versículo 14, dice, todos estos perseverarán unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban perseverando ¿en qué? En oración, pero estaban unánimes. Mire, la unidad es algo que se está perdiendo en las iglesias, aún dentro de una iglesia. Usted cuando está en una iglesia, ¿cierto? Usted se va a encontrar con mucha gente, ¿cierto? Y con gente que de pronto a usted no le va a caer bien. Usted dice, uy, como que, no, la paso pero no la mastico, ¿sí? Como que no, hasta ahí no voy. Pero usted tiene que estar en unidad. Usted debe estar orando y todos están caminando para un mismo propósito, para un mismo objetivo, ganar personas para Cristo. Amén. Usted no trabaje allí, a los líderes les hablo, usted no trabaja con el carácter de las personas, ¿no? Trabaja con el don que Dios le dio. Amén. Tal vez usted tiene un pastor muy tranquilo, tal vez no es tan tranquilo, tal vez su pastor tiene su carácter, ¿cierto? Pero no mire el carácter de su pastor, mire el don que Dios le ha dado a él, ¿cierto? Para que usted ¿qué? Crezca. Amén. Entonces, ¿qué pasa con las reuniones de oración? Muchas veces las reuniones de oración se limitan a los pastores y a las intercesoras, ¿cierto? Y las mujeres, soy una intercesora. Sí, qué bendición, ¿no? Y yo creo que las mansiones y las casas más grandes, ¿cierto? En el cielo van a ser de las intercesoras o los intercesores. Amén. Y las reuniones de oración deben estar llenas, debe ser un servicio. Aunque las reuniones de oración sean más grandes, más llenas ahí que las reuniones de los servicios normales. Amén. Que usted todos los días, pues si de pronto su pastor le dice, bueno, no nos vamos a reunir, pero vamos a orar en las casas, o tienen casas, hay células o reuniones allí en sus casas, de sus iglesias, ustedes allá también estén orando, ¿cierto? O no tienen por qué estar encima ahí el pastor, el líder todo el tiempo. No, ¿para quién es? Para todos. Amén. Hay que orar, hay que orar. En las reuniones de oración vamos a saber si tu iglesia se va a avivar o no. ¿Sí? Muchas veces en las reuniones de oración, o si vemos ahí quién está orando y quién no, ora solo el pastor, ¿cierto? Y uno dice, ¿y esa iglesia? Uy, qué vergüenza. Gracias a la oración de ese pastor, la iglesia sigue en pie.
Pero si usted y yo oramos, si todos nos ponemos en oración allí, van a venir más personas y el fuego de Dios allí va a estar más palpable. Amén. Hay que tener unidad. Aleluya. Mire, avivamiento, el avivamiento de Azusa fue uno de los avivamientos realmente el que más me gusta, el del que vamos a aprender mucho. Y William Seymour, que fue el que introdujo allí este avivamiento en la calle Azusa, ¿cierto? Él era un hombre negro, ¿cierto? Y él entraba, por decir, a un Carrefour y todos caían al piso. Él no tenía ni que predicar, él no predicaba. Él simplemente, como decía, entraba y la gente caía arrodillada pidiendo perdón, perdóname Señor, una convicción. Amén. Literalmente él a veces se ponía una caja en la cabeza para que no lo miraran. La gloria de Dios estaba sobre él, pero ¿sabe qué? El que hizo durante 2 años, 5 horas diarias, orar. ¿Qué hace el pastor Cho allí en Corea? Todos los días, desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana, todos los días, orar, orar. Y decimos, oh, yo quiero ganar el mundo, yo quiero hacerlo, pero orar. Vemos al Señor como tarjeta de crédito, ¿no? Entonces le digo, bueno, no sé, Pedro, si hay alguna persona, vas a predicar el próximo domingo. ¿Cierto? Y el Pedro empezó, bueno, entonces el viernes o el sábado o el mismo domingo empezó a orar. No va a tener mucha resonancia su predicación. No va a ser mucho y creemos que nuestro Dios es como tarjeta de crédito, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces creemos, no, Señor, dame como si fueran 5 horas de oración y no es así. Nosotros debemos orar y lo que vives hoy es lo que has orado hace años, lo que vives hoy. Entonces, si no oraste mucho hace años, tal vez por eso no estás viviendo tan bien hoy. Entonces, mejor ora ahora para que el próximo tiempo, de pronto en un mes, de pronto 15 días, de pronto un año, vas a vivir mucho mejor. Y vas a ver cómo tu voz se va a amplificar y vas a abrir la boca y muchos te van a seguir. Y dice la palabra allí que el que es sabio gana almas. Si tú ganas un alma eres sabio. Pero hay personas que son un genio, que aun cuando salen a predicar la gente los busca y uno dice, pero ¿qué tiene? ¿Cierto? Son consagrados, orando, gozosos, orando. Y William Seymour fue un hombre realmente que él tenía allí el rostro, allí su rostro venía la gloria de Dios de orar. Pero él lo hizo por 2 años, ¿cierto? Todos quieren resucitar muertos allí, pero él también, resucitaron allí, hubo el avivamiento, personas sanas, vivían en una época racista en esa época, y ellos eran negros y blancos en un mismo lugar alabando y adorando a Dios. Eso era lo más impresionante, porque la gente decía, es increíble que en las dos, ¿cierto? Y tal vez ahora no tenemos tanto racismo, tal vez no es tan marcado en nuestra época el racismo. O sea, si viene una persona negra, él se puede sentar y está bien, ¿no? Amén, creo, ¿no? y no hay problema. Pero ahora hay mucho racismo en clase, ¿no? Entonces te miran y ¿dónde vivís? Zona norte, ¿cierto? ¿Dónde vivís? No, en San Isidro. No, no sé, Quilmes, uy, Avellaneda, uy, Liniers, uy, eso es racismo. ¿Qué estás haciendo? Amén. Y en esta época había negros y blancos allí y era un lugar ahí en donde enseñaban y predicaban, pero más que todo oraban. Amén. Aleluya. Bueno, tenemos nuestro descanso y seguimos avivados, ¿no? Avívese allí. En avivamiento. Esa clase a mí me encanta. Yo escucho, normalmente esta clase no es que yo la inventé, ¿cierto, Señor? Dame la clase. No vino del cielo ni nada, viene de otro cielo allí. Pero ahora que vi a Juli, la persona que dictó esta clase, yo la estudié
con Edison, porque él fue el que la dictó hace 3 años. Pero la persona que dictó fue Pastor Yonda, ¿cierto? Y yo lo escuchaba y yo decía, qué bendición. Este hombre sí sabe de avivamiento y sobre todo él tiene un llamado con los chicos, ¿no? Entonces por eso también yo les hablo mucho de eso porque eso he aprendido mucho de él. Pero cuando tú escuchas a alguien avivado, cuando tú ves a alguien avivado, algo dentro de ti como que se enciende. ¿Cierto? Cuando tú ves y tú dices, wow, yo quiero eso, esa persona. Aun cuando tú ves una persona también muy inteligente en ciertas áreas, tú también quieres eso, ¿no? Entonces tú también te sientas, lo escuchas, ¿sí? Pero en esta parte de avivamiento es una bendición poder escuchar personas que te aviven, que te lleven a otro nivel, que tú digas, wow, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Cierto? Fíjese que cebar no es un lugar cómodo, ¿sí? Si usted se siente muy cómodo, tal vez debería irse para su casa. El cebar es un lugar incómodo, es un lugar que te lleva a otra cosa. Nosotros queremos que ustedes sean incomodados, que ustedes escuchen la prédica, la enseñanza y ustedes digan, oiga, yo debo cambiar. ¿Cierto? En ese sentido, ¿no? No es que nosotros queremos ahí atacarlos y golpearlos, no. Nosotros queremos es que usted se sienta incómodo y que usted diga, oiga, sí, esas cosas me hacen falta. Sí, yo sé que hay tiempos en donde usted dice, oiga, en eso voy bien, qué bendición. Y en otras como que... Entonces, en Madagascar, los papás que tienen niños chiquitos saben, ahí está el león, ¿viste, Alex? Entonces Alex hace así como que la cara, que a veces estamos así. Y yo a veces veo así caras de contentamiento, caras de juicio, o sea, es muy bueno, ¿no? Pero cebar es un lugar donde te incomoda. Cebar es un lugar donde tú vas a crecer. Sí o sí debe pasar algo en ti. Si no está pasando, amén. Yo escuché un predicador muy bueno ahí y él le decía a su congregación, personas de dinero, pero una iglesia muy bendecida, pero le decía, mire hermano, si usted siente que no está pasando nada en su vida, yo lo invito a que se vaya de esta iglesia. Usted debe irse de esta iglesia, porque usted debe ir a un lugar donde usted crezca, donde usted sienta, oiga, sí, me están llevando a otro nivel, me están llevando a otra cosa. Amén. Cuando usted está muy tranquilo, todo tranqui, ¿cierto? ¿Cómo estás? Tranqui, ¿todo bien? ¿Cierto? No, usted, bueno, a las otras personas, obvio, usted le va a decir eso, ¿no? No, si viera el ataque del diablo, los demonios, fuego, relámpagos, no, avivamiento llega. No, usted en el mundo usted habla normal, ¿cierto? Pero allí algo debe estar pasando en usted. Amén. Entonces esta clase me ministró mucho realmente. Yo sé que hizo mucha mella, fue una bendición. La primera que crece soy yo. Qué bueno, ¿cierto? Entonces, estamos allí hablando historia del avivamiento. Entonces, muchos piensan, ¿cierto? Y yo me incluyo, que sería más fácil que uno predicara a Cristo sin hablar, que nosotros saliéramos, ¿cierto? Y todos caen. Qué bendición, ¿no? Entonces dice el poder, la gloria de Dios y las iglesias llenas y no tener con el tratadito. Buenos días, sí, sí. ¿Hay alguien? Vengo a predicar. No, que usted salga y la gente abra sus puertas de la casa. Algo está pasando. ¿Cierto? En estos avivamientos, la gente cuando se preparaba, cuando decían, voy a ir a la iglesia, mire, solamente decían, voy a ir a la iglesia y empezaba allí algo en un escalofrío y como que, Señor, Señor, me arrepiento, Señor, voy a ir a la iglesia, sí voy. Y se vestían y llegaban al lugar, caían bajo el fuego, bajo la gloria de Dios. O sea, era solamente ahí la decisión de ir. Solamente la decisión de ir traía convicción, el Espíritu Santo allí, el fuego y tu gloria a Dios. Puede que venga allí convicción de pecado, pero también puede que venga allí el fuego de alegría, de gozo. Amén. Hay tanta santidad en reírse como en llorar. A veces piensan que cuando están llorando, que muchos piensan que el movimiento de reír, el movimiento del espíritu de reír es de hace poquito.
Y no, desde siempre en los avivamientos se reían, aún en Azusa Street, o mujeres, como les decía, mujeres y hombres blancos y negros, se revolcaban en una choza, decían que era una choza que se movía, que los cimientos eran súper débiles, que en cualquier momento pensaban que se iba a caer, y personas revolcándose, mujeres blancas allí de la alta sociedad. Amén. Gloria a Dios. El avivamiento también derriba cosas de tu reputación. Derriba. Y ya no te importa lo que piensa la gente. Tú estás allí con tu Dios. ¿A ti qué te importa? A ti el que te provee es Dios. Aquí el que te libera es Dios. No te libera ni el pastor, ni el líder, ni el hermano. No, es Dios. Dios es tu proveedor. Muchos quieren ahí hacerse ver hermosos allí a los demás, y no. Pero mire, estos hombres de Dios, ¿qué hacían? Oraban. Todos queremos, recuerde, hacer allí lo espectacular, pero busca lo sobrenatural. Amén, busca. Y este hombre, Seymour, ahí William Seymour, estuvo 2 años, ¿cierto? Con 2 personas más orando. Y él no tenía, y entonces muchos dicen, bueno, en esa época pues no tenía nada que hacer, ¿cierto? Donde estaba soltero, mire, yo estoy casado, yo tengo Facebook, ¿cierto? Pues cierre el Facebook. Yo tengo computadora, pues regáleme la computadora o préstemela y yo le quito la computadora. Hay muchas distracciones, pero usted puede cortar con eso y enfocarse en Dios. Y este hombre duró 2 años, 5 horas diarias. Puede que al año y medio, al año, al mes, diría, oiga, pero llevo tanto orando y no pasa nada, somos los mismos 3. Somos los mismos 3. Somos los mismos 3. Amén. Y él no le importó y siguió orando, siguió orando. Y el segundo año pasó. Algo pasó, empezaron a venir, hubo un movimiento allí, en una noche estaban allá orando, estaban adorando al Señor, cuando vino el Espíritu Santo y una mujer, una de los 3, se levantó y empezó a tocar piano. Nunca había conocido el piano, no sabía qué era tocar piano, y vino y empezó a tocar piano y empezaron a alabar al Señor y fue algo tremendo. Y el Señor empezó a darle más convicción a Seymour de seguir adelante, de orar. Y después vino mucha gente más. Les tocó alquilar lo que le digo, una casucha allí, como una bodega terrible. Y las alquilaron. No cabía sino 500 personas en esa casa. Pero por fuera habían miles. Miles. ¡Qué bendición! Y empezó allí el avivamiento. Aleluya. Y recuerde, ¿qué hacen esas personas? Oran, oran. Todos los días. Bueno, tú quieres un avivamiento, debes tener un despertar, debes orar. Todos queremos allí tarjeta de crédito, ¿no? No, tú debes que orar. Mire, Jesús oraba, ¿cierto? Él oraba todo el tiempo. Usted debe tener obediencia a ciegas. Mira, empieza a orar 5 horas diarias hasta que algo suceda. Tal vez sean 2 años. Vamos a ejemplos de más años, 16 años, 10 años. Usted debe entender que debe orar, debe hacerlo, ¿cierto? Dice, usted puede decir, yo quiero gente sana, ¿cierto? Pues haz lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ora. Aleluya. Pero yo veo a veces personas que dicen, yo quiero orar, yo quiero que venga un avivamiento, que mi iglesia se llene, que vengan personas que conozcan a Cristo, pero hablan mal. Y hablan mal de sus hijos, hablan mal de su iglesia. El domingo siempre o el sábado es asado de pastor. ¿Qué estás hablando? Así no vas a tener un avivamiento, ni lejano. Amén. Cristiano hablando de otros cristianos. No. Recuerde el primo. Usted puede tener un primo que haga líos, pero va a seguir siendo su primo. Somos familia. Amén. Obvio, no quiero excusar allí cosas como estar predicando otra doctrina. Recuerde que usted no juzga personas, usted juzga doctrina, ¿cierto? Pero a veces primos piensan mal, ¿cierto? A veces primos de la misma familia tienen tendencia a pensar lo malo o irse para otro lado, pero somos familia. ¿Usted qué debe hacer? Orar, orar. Hace poco hablaba con alguien y yo le decía a esta persona, ella tiene problemas allí con la familia de su esposo, y yo le decía, mira, lo mejor que puedes hacer es tu familia, porque la familia de tu esposo es tu familia. Tú debes orar por ellos, pero tú sabes que hay temas tabús o temas que no se tocan.
¿cierto? ¿Alguna vez tiene amigos así? ¿Sí? Si no tiene amigos así, usted debe mirar su lista de amigos. Algo está pasando en usted. Usted debe tener amigos que de pronto no piensen igual que usted, pero sin embargo usted los ama. Y hay temas que usted no toca, porque usted sabe que va a haber problema, va a haber lío, ¿cierto? Entonces usted los ama y son familia y qué bendición y pero empiezan con la iglesia, no se toca el tema. Que porque este pastor me hizo, que porque este líder, que yo, no hablemos del tema. Amén. Entonces, y ya tenemos suficiente con que el mundo y la gente hable mal de nosotros, de los creyentes, de la iglesia, con que nosotros mismos también lo hagamos. ¿Usted quiere avivamiento y está hablando mal? Mire, pastor, ore por mi hijo, que mi hijo es rebelde, que hace y deshace, y mire, y tiene marihuanero, y le gusta la droga, y se la pasa en boliche, y es un chorro, y es un... Ahí tiene lo que usted está diciendo, está pasando. Que voy a orar por algo que usted no está confesando. ¿Ves? Ore por él porque va a ser un hombre de Dios, porque es un hombre de fe, porque mire cómo está creciendo en sabiduría y en estatura como Jesús. Y de pronto el chico ahí con la cicatriz, con estas entradas de la cárcel, o sea, terrible. Eso es fe. Amén. Amén. Mira a las personas como Dios las mira. Obediencia a ciegas. Aleluya. Dice Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Él dijo que era mejor que él que se fuera. Y Jesús hacía milagro tras milagro. Y aquí te dicen, tú vas a hacer cosas mayores. Entonces, si Jesús oraba 5 horas diarias, vos podés orar más de 5 horas diarias. Si Jesús levantó allí a Lázaro de los muertos rapidísimo y tranquilo, pues vos también podés levantar a personas de los muertos. Cosas mayores haremos. Cosas mayores. Si a Jesús él predicaba y aún lo escupieron, lo mataron, hicieron un poco de cosas y él lo soportó, cosas más grandes haremos. Amén. Más grandes, más grandes. Y aún, mire, él tuvo una obediencia a ciegas. Pero él, ¿qué hacía? Oraba. 40 días, 40 noches oró buscando al Padre. Él estaba en los negocios de su Padre. Usted y yo debemos estar en los negocios de nuestro Padre. No le estoy diciendo, deje el estudio, tire todo, no, nada, yo me voy para la iglesia toda hora, 24 horas. No, usted haga lo que tiene que hacer, pero usted puede ser un excelente empresario, un excelente profesional, pero siempre buscando al Padre, sabiendo que a usted el quien lo provee, ¿quién es? Dios. Sobrenaturalmente cosas vienen. Usted dice, bueno, Señor, yo no tengo nada, pero acá te doy mi servicio, Señor. Y Dios te da una guianza, tú le obedeces y empieza a venir. Bendiciones vienen. Y también situaciones para crecer. Amén. Entonces, situaciones para crecer ahí para que tú seas como Cristo. Amén. Y mire, el método de Jesús, ¿cuál fue el método de Jesús? Algunos tienen cédulas, casas de vida, y no digo que estén mal, están bien, son guiadas por Dios. Pero ¿cuál era el método de Jesús? El método de Jesús era, sígame y los haré pescadores de hombre. Ese era el método. Estudien la Biblia, ore, busque teología, griego, hebreo. Sígame y los haré pescadores de hombres. Ese fue el método de Jesús. Amén. Aleluya. Pero mire, usted lo que debe es orar. Mire, no critique a su pastor. Dios le ha dado ese pastor, ese método a su pastor, ¿cierto? ¿Y usted cuándo para de orar? Nunca, nunca para de orar, ¿cierto? Muchos dicen que no funciona, ¿cierto? Que pasa algo. No, la oración siempre funciona. Aleluya. Si tú no vas a las reuniones de oración, allí ahí está el problema. Si tú dices, pero algo pasa en mi vida, yo no crezco, hay situaciones en mi vida que todavía no salgo, estoy luchando con esto por años. Bueno, ora. Tal vez no estás orando lo suficiente. Amén. Hay un testimonio que me gustó allí de ahí, Pastor John. Entonces, ellos hacen un evento que es algo muy chévere ahí en Colombia, que se llama el Extreme Fire.
y ellos lo hacen con muchos jóvenes. Entonces los jóvenes lo que hacen es que salen y predican la palabra, ¿cierto? Salen afuera y la gente va y predica y jóvenes llegan a Cristo, ¿cierto? Entonces ellos tenían ese evento, primero lo tenían en Cúcuta, primero lo tenían en Usaquén, que es decir, como fueron a San Isidro, tenían que ir a San Isidro allí, no sé, ¿alguno ha ido a San Isidro? ¿Sí? Zona norte, ¿viste? Como, o decir, aquí creo que queda la Plaza Francia, la que queda acá cerquita. ¿Cuál es? Plaza Italia. No, pero como una, como Recoleta, ¿sí? Entonces imagínense Recoleta, Recoleta es lindo, ¿cierto? Entonces un lugar lindo allí y ellos tenían que ir allá a evangelizar, era como un pre para irse a Cúcuta, ¿no? Entonces llegaron todos, wow, vamos a predicar, todos en fuego, porque todo joven que es creyente le gusta evangelizar. Todo joven que es creyente le gusta hablar. Amén. Unos más que otros, ¿cierto? Pero todo joven quiere como mostrarle eso al otro, decirle, mire lo que yo tengo, ¿cierto? Los jóvenes nos gustaba mostrar, ¿cierto? Entonces, decir, mire lo que el Señor me dio, mire lo que el Señor ha hecho conmigo. Y ellos querían allí hacer eso y cuando fueron, ¿cierto? Ellos empezaron y no pasó nada. Y no, la gente no iba, nadie salía y ellos decían, pero ¿qué pasa? Y entonces le dijeron allí al pastor, una chica se le acercó y le dijo, mira, no sé qué pasa. Yo me le acerqué a una persona, le hablé de Jesús y como que, sí, no reciban Jesús, sí, mañana. Entonces lo ignoraron totalmente, si algo está pasando, no está sucediendo algo. Y la Biblia y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es lo que es. O sea, tú tienes la seguridad que hay respaldo en eso. ¿Sí? Es como si tú tienes tu trabajo, tú tienes la seguridad de que llegas a tu trabajo y tienes tu puesto de trabajo. La Biblia es seguridad total. Si la Biblia dice que tú puedes predicar y las personas serán salvas, pues tú predicas y las personas son ¿qué? Salvas. Tú impones manos y serán sanos, pues tú impones manos y serán ¿qué? Sanos. Es tan simple como eso. Tú crees, lo haces y ya está hecho. Pero entonces esta chica le dijo, algo está sucediendo, no pasó nada, o sea, tenían allí no un espíritu de avivamiento, sino hay un espíritu de derrota terrible de todos los jóvenes, no, Yonda, no pudimos hacer nada. Entonces él les preguntaba, bueno, ¿y ustedes oraron? Y, ay, es que la facultad, es que el trabajo, es que no tuve tiempo. Vinieron a las reuniones de oración, uy, no, pero es que no pude, es que, bueno, entonces él dijo, bueno, ustedes no oraron. Entonces por no orar, por eso no pasa nada, ¿cierto? Sin oración, la oración es preparación, o si no, no preparan el terreno. Entonces, bueno, pasó fue que ellos dijeron, bueno, se reunieron, dijeron, bueno, ahora, pero vamos a orar ahora. Y pues empezaron, dijeron, bueno, ahora sí vamos a orar. Entonces se reunieron, dijeron, el fuego ahí, gracias Señor, vamos a orar y gracias, saldremos multitudes, gracias Padre, van a recibir la palabra, hombres y mujeres en fuego ahí, jóvenes, y llegaron y oraron y listo, saliendo en fuego. Y entonces tomaron un versículo, no sé si recuerda Pablo y Silas, cuando ellos empezaron a cantar. ¿Sí? Y las cárceles fueron abiertas y allí el Señor obró y entonces dijeron, bueno, vamos a tomar esa palabra y vamos porque tu oración debe ser bíblica, ¿no? Amén. Usted debe tomar la palabra, ¿no? Entonces ellos oraron ahí, tomaron esa palabra y dijo, vamos a hacer, y salieron como locos y empezaron a cantar. ¿Cierto? Y empezaron a cantar y decir, gracias Señor, envía tu fuego Señor, tu gloria, trae tu gloria. Oh sí, empezaron a cantar una alabanza y pues la gente los miraba y, uy no, ellos están diciendo que caiga algo, yo no quiero que me caiga a mí, yo me quiero ir de acá. Sí, todos se fueron, ¿cierto? Porque empezaron como locos y ellos decían, no pasó peor, porque ellos cantaron solos todo el tiempo, ¿cierto? Nadie salió. Y entonces la gente, ellos se volvieron ahí con espíritu de derrota, derrotados, le dijeron, no pudimos hacer nada. Y dijeron, no, vamos a pasar vergüenzas por allá en el otro lugar donde iban a ir, era como decir, se iban para Córdoba a hacer el Stream Fire. Y entonces en Córdoba dijeron, no, qué vergüenza, con esos cordobeses que menos nos quieren a los porteños, entonces no nos van a recibir nada, eso que vamos a hacer. Y entonces ellos les dijeron, no, vamos a orar,
¿sí? Ustedes tienen que orar. Y empezaron a orar y duraron un mes orando antes de ese Stream Fire. Y oraban y oraban y sabían lo que había pasado antes. Y sabían que si no oraban, volvería a pasar. Y ya sería una vergüenza nacional, porque ya, o sea, invierten en pasaje, ¿viste? En tanta cosa. Y llegar allá nada, pues es peor, ¿no? Uno en casa como que le da vergüenza, pero saliendo como que, uy, o sea, me costó una vez, me costó. Entonces fueron allá y como ya habían orado durante un mes, él dice que fue espectacular porque llegaron y aún ni siquiera tocaron. Hola, buenas, nada. Llegaron y más de 1,500 jóvenes aceptaron a Cristo. Ellos buscaban. Dígame si no es bueno. Es bueno. Yo sé que hay que evangelizar, yo sé que hay que tocar puertas, hay que hablar, ¿cierto? Pero ¿no le parece aún mejor que la gente te busque? La gente te diga, oye, yo quiero que me hables. ¿A qué iglesia vas? ¿Usted a qué santo le reza? ¿No? ¿No le han dicho? ¿Cuál es el santo de esta semana? ¿Cierto? Pero es que vean algo diferente. Y cuando tú estás avivado, eso ocurre. Cuando tú estás avivado, la gente dice, ¿a qué iglesia va? Que yo quiero ir. Yo también soy creyente, pero es que usted tiene algo diferente. Algo le pasa, yo no sé. Amén. Qué bendición, avivamiento. Amén. Y dicen, si va a funcionar, sí, funciona. Y Jesús oraba siempre, oraba y aún oraba, decía que no caigan en tentación, ore siempre. La oración en lenguas, qué bendición. Usted debe estar orando siempre. Ore, allí lea 1 Corintios 14. Usted va a ser edificado. La oración en lenguas, yo creo que muchas veces usted está orando su propio futuro, pero un futuro que ni siquiera conoce. Porque si usted supiera lo que Dios tiene para usted, ¿cierto? Usted diría, wow, no puedo. No, no, Señor, no. Me está cargando, ¿cierto? Tú dirías, no, yo no lo voy a hacer. Eso no es para mí. De pronto si Dios te muestra, no sé, no multitudes, ¿no? ¿Qué tal que el Señor te muestra un hermoso y limpio baño? Señor, lavar el baño, esa es mi tarea, Señor. Amén. Qué bendición. Y cuando usted ora en lenguas, tal vez viene allí humildad, viene el real compromiso para el Señor. Amén. La diferencia que es oración. La oración funciona. Amén. Tú debes prepararte en conocer la palabra, ¿cierto? Tú debes prepararte, saber qué es lo que Dios ha hecho. Y Jesús, recuerde, oraba, 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 oraba. Y mire, muchos dicen, yo llevo 10 años en la iglesia, llevo 5 años en la iglesia, ¿cuándo me van a poner a predicar? ¿Cierto? ¿No lo ha escuchado? Yo estoy pensando, llevo 5, ¿cuánto tiempo me falta para predicar? ¿Cuánto tiempo me falta para ser pastor? ¿No? ¿Cierto? ¿Por qué crees que tu pastor de pronto no te deja predicar? Porque tú estás buscando eso. Tú lo que tienes que hacer es buscar servir y estar en el lugar correcto. Lugar correcto. Si tu lugar correcto es allí siendo ujier, con una gran sonrisa, bienvenido hermano, qué bendición, pues gloria a Dios. Usted sabe que personas jóvenes, grandes, tienen sus primeros 2 minutos al entrar en la iglesia. Deciden si van a volver o no van a volver. Yo sé que hay cosas que de pronto después gente convence, no, vení, mira, esto cambia, ¿cierto? Avívate, ¿sí? Pero en los primeros 2 minutos, y en los primeros 2 minutos una persona, ¿qué es lo que hace una persona cuando llega a una iglesia? Ve el ujier, ¿no? Por eso ujieres, si acá tenemos ujieres, ustedes sean gozosos, alegres. Amén, no cara de allí de limón, de pomelo, ¿no? Usted tiene que estar feliz. Las personas los ven felices y wow, qué lindo, ¿sí? Pero lo ve todo, hola, siga, allá. Y uno queda como, uy, estoy como, me están retando por todo, ¿no? ¿Y qué hace una persona después de entrar a una iglesia? Mujeres, ¿qué hacemos? Al baño, muy bien. Al baño. Ay, yo voy al baño. ¿Y qué tal la persona que estuviera limpiando el baño lo dejó? Hay baños que huelen terrible. Es terrible. Yo les cuento que en nuestra primera sede, la iglesia, acá en Buenos Aires, era un lugar pequeño, ¿cierto? Pero era un lugar allí de eventos y habían gatos. Yo amo los gatos, si usted ama los gatos, qué bendición. Pero había un gato, pero lo tenían
Terrible, olía todo a gato, ¿cierto? El gato se paraba encima del computador, de todo, y te miraba como, acá estoy, y entonces acá me quedo y no me sacas. Y entonces yo miraba a Andrés, sácalo, sácalo, sácalo. Era terrible. Estaba el pastor predicando y el gato le paraba acá en el púlpito. Terrible, terrible el gato. Y olía todo a gato, ¿cierto? Pero gato feo. Respeto si usted ama a su gato. Espero que lo limpie. Pero hay gatos, cuando el gato huele feo, huele feo. O sea, huele terrible, hay una unción extraña ahí. Todos caen, ¿cierto? Pero por el olor y se van y, o sea, llegan a la puerta y yo creo que muchos llegaban a la puerta, uy, olor a gato, me voy, no vuelvo. Entonces, había un olor terrible y el baño a veces también era un desastre, tenía goteras y esa fue una de las cosas más importantes por las que nosotros nos mudamos de ese lugar, porque el olor y el baño también. El baño era terrible, yo no sé si algunos se acordaban, pero el olor y la gotera y siempre el agua y uno no sabía si era pis o la lluvia, uno, uy Dios mío, Señor, era terrible, olía terrible. Y la persona que limpiaba los baños en su iglesia, la persona que limpia los baños, determina muchas veces si la gente va a quedarse o se va a ir. Juzgas a las iglesias por sus baños. Yo he ido a iglesias grandes y muchas veces yo voy y miro los baños. Yo digo, qué bueno, excelente. Aún se ven más bonitos que el púlpito. Qué bendición. Amén. Inviertan los baños. Y muchas veces a pastores les decimos, normalmente en provincias, en los baños, no sé si usted tiene una iglesia de provincia o ha ido, pero a veces los baños son un desastre. O sea, cuando me invitaban a iglesia en provincia, yo decía, provincia para los que no conocen es la parte fuera de capital, pero entonces a veces, y más lejos, a veces íbamos y yo decía, no, yo voy a ir al baño acá, yo voy al baño acá, ya yo no voy, porque el olor es terrible. Yo no sé si a usted no le cause, pero usted debe invertir en sus baños, unos baños excelentes, que la persona llegue. Ay, qué bendición, yo recibo acá la enseñanza, que, o sea, sea olor fragante, amén. Pero entonces usted debe saber cuál es el puesto que Dios lo ha llamado. Y si Dios lo llamó a ser ujier o a ser el que acomoda el auto, ¿cierto? Pues lo llamó hasta el fin del mundo para eso y usted es gozoso. Amén. Dios ahí le guiaba aquí a pastor a que estudiara sobre el dedo gordo del pie. Y acá yo tengo una médica y el dedo gordo, usted de pronto no se ha fijado cómo camina, ¿cierto? De pronto ahorita cuando se paren se van a dar cuenta todos, oh, el dedo gordo. El dedo gordo es un elemento en su cuerpo que desarrolla estabilidad. Y si usted no tiene el dedo gordo, usted se cae y le toca otra vez todo su cuerpo, ¿cierto? Organizarse nuevamente para que el peso pueda determinarse en esos 4 gorditos. Y muchas veces usted usted es el dedo gordo. De pronto un dedo gordo ahí gordito, flaquito, amorfo, huele mal, la uña encarnada. ¿Sí? Hay muchos modelos que dicen, uy, ¿qué cambiarías? Normalmente, ¿qué cambiaría la modelo? Mis pies. Pero entonces, de pronto usted y yo somos el dedo gordo. De pronto usted no es la boca. Muchos quieren ser la boca, no, yo quiero predicar, miles, ¿cierto? Pero de pronto usted es el dedo gordo, de pronto usted es el que limpia las mesas. En Hechos 6 dice que Esteban allí, él era el que limpiaba las mesas y yo no sé qué hacía, ¿cierto? No sé si le echaba lavandina, supermúsculo, yo no sé, ¿cierto? Pero decía que milagros y prodigios habían, amén. Y si usted es el que limpia las mesas, gloria a Dios. Dios le ha dado el puesto perfecto a usted. No busque púlpitos. Lo peor que usted puede hacer, y yo veo mucha gente, mucha, que lleva tiempo allí en el Evangelio y buscan es púlpitos. Dios me ha llamado, bueno, Dios lo ha llamado, pero Dios lo equipa, Dios lo prepara. ¿Qué hacen pastores de niños? Niños cuidando a niños. Pastores que no saben allí la palabra, pastores que no viven, no tienen testimonio. Amén. Nosotros ayudamos mucho a pastores jóvenes y tratamos siempre de darles consejos. Y nosotros somos pastores jóvenes, pero aún Edison ya lleva más de 15 años de pastor. Amén. Usted no anhele algo que todavía no está preparado. Apóstoles, ¿cuántos llevan el ministerio? 2 años. ¿Cuántas iglesias ha fundado? Ninguna. Apostolitis les da. Y yo digo el ministerio de la pulga. Pasan de ujieres a apóstoles.
Dígame apóstol, apóstol. Amén. ¿Todavía me aman? Entonces recuerde, usted está en su lugar, y si usted es el dedo gordito, usted ahí está haciendo un muy buen trabajo. Las almas que son, las almas no, a mí no me gusta mucho la palabra almas, pero las personas que son ganadas para Cristo están a su cuenta también, porque usted le dio un abrazo, porque usted les sonrió. Aleluya. Ahora, tú tienes que estar cumpliendo tu propósito. ¿Sí? Ahora Charles Spurgeon, allí, no sé si lo pronuncio bien, discúlpenme ahí mi English, pero él predicaba, ¿cierto? Y él siempre que predicaba tenía un cuarto allí, como decir una tarima, supongamos él predicaba acá, y tenía acá abajo un cuarto, y él tenía unas personas orando, ¿cierto? Y él cuando estaba orando, él estaba predicando y sentía como que la prédica, ¿usted ha sentido alguna vez que una conversación como que, ¿y qué más? Bien. ¿Y qué más? Bien. ¿Todo bien, no? Bueno, chao. No se habla más, viste, como que se acabó el feeling, el fuego, todo. Entonces, cuando él sentía algo así como que no están recibiendo, como que se durmieron, como que párense, ¿cierto? Por eso es que usted a veces en clase se para, ¿cierto? Porque el predicador dice, oiga, ¿qué pasa? Entonces, cuando él sentía que algo estaba pasando allí espiritual, empezaba, oigan, vamos, ¿qué hubo? Háganle la oración. La oración, y ellos oraban con más fuego, no, porque la oración es la que mueve todo. Y aún en servicios, cuando predicaba a 2000 personas, si de pronto su iglesia, él agarraba y decía, bueno, mi iglesia son 1000 personas, entonces vamos a hacer grupos de 500. Entonces él predicaba durante horas, 4 o 5 horas, y él decía, bueno, ustedes 500 se van al cuarto, y yo voy a predicar a los 1500, y después los otros 500 se van al cuarto, y todo el tiempo orando, todo el tiempo orando. Amén. Seminarios que tienen éxitos. Hay personas, hombres y mujeres de Dios que vienen de pronto acá a Buenos Aires y usted dice, wow, Anacondia, wow, este predicador, uy, no, de todo, o sea, hombres y mujeres usados por Dios. Pero detrás de ellos vienen personas que están orando y la gloria es para Dios. Pero ellos no serían lo que son sin la oración. No pasaría nada. Usted y yo debemos orar, ¿cierto? Entonces, prepárate, conoce la palabra. Tú debes saber qué es lo que debes hacer. Actúa como un hijo de Dios. Amén. Entonces Charles Spurgeon sabía que era lo importante de la oración. Un avivamiento es una restauración. Si quiere, cópielo. Podría ayudarle en su examen. Un avivamiento es una restauración y una renovación entre Dios y su pueblo de un estado de rebelde a un andar y vivir para Él. Un avivamiento es una restauración y una renovación entre Dios y su pueblo de un estado rebelde a un andar y vivir para Él. Avivamiento, obediencia a Dios, obediencia en su palabra. Les decía, usted tiene que entender que debe orar siempre, orar siempre. En un pueblo de Alaska, sí, empezó a iniciar allí como un mover del avivamiento, en donde en una casa un par de viejitos empezaron a orar, y empezaron a orar, y empezaron a orar tan fuerte y con tan fogoso, y decían, Señor, queremos que tú toques allí, Espíritu Santo, tú toques cada casa. Y ellos se dieron cuenta, a las 3 de la mañana se levantaron y empezaron a ver cómo todas las casas de su pueblo empezaran a encenderse, ¿cierto? Se encendían y era el Espíritu Santo allí visitando cada casa, y cada persona empezaban a orar. Y ellos empezaban a orar y decían, wow. Y lo chistoso es que la última casa que el Espíritu Santo visitó fue la del pastor. Amén. Entonces como que, ay, se me olvidaba el pastor. Visitó el pastor. Pero es una bendición. Y tal vez tú seas uno de esos viejitos que necesita estar orando para que venga el avivamiento. Amén. Pero primero avívate tú. Amén. Avívate tú.
Hay un testimonio que me gustaría ahí como contarles del hijo allí de mi pastor, pero él es un joven, él ya creo que tiene 21 años, y él siempre enseñó en jóvenes, él ha sido ahí muy activo en la parte de la iglesia, pero entonces él se fue a estudiar en Rema en Estados Unidos. Entonces el tema era que él iba ya a estudiar, pero entonces en la iglesia en Bogotá, allí pues él era el hijo del pastor. Y usted sabe que los hijos de pastores tienen privilegios. Amén, ¿se ha visto? Entonces que ellos llegan cuando quieren, tienen su silla, ellos si llegan tarde no importa, ahí está su silla, cuando están molestando allá, yo que tengo chiquitos, entonces todas ahí encima, le dan chupetines, le dan una cosa, o sea, tienen privilegios, ¿cierto? Y el hijo del pastor decía, yo quiero predicar y listo, predique. ¿Cierto? Y él ahí predicaba con los jóvenes, es una bendición. Él es un joven de fuego, realmente es una bendición de chico ahí que ama al Señor. Pero entonces él se fue para Rema, ¿no? Y entonces él fue a Rema y él allá no era el hijo del pastor. Él allá no era un hijo de nadie. ¿Cierto? Rema, yo no sé cuántos estudiantes allá no sabían quién era él. ¿Cierto? Él decía, bueno, yo voy a empezar allí a servir. Y él decía que él tenía una muy mala actitud porque él empezó allí a decir, bueno, mírenme, llegué yo. ¿Cierto? Predicaré a las naciones, todos oirán mi voz y serán salvos, ¿cierto? Y él empezó y dijo, bueno, yo quiero servir. Bueno, tomes la aplicación, ¿cierto? Llénela ahí. Entonces él aplicó a jóvenes, que es su llamado, y empezó a aplicar a jóvenes, y nada que lo llamaran, y nada que no, y decía, bueno, pues es una iglesia muy grande, y decía, bueno, está bien, y después de 3 meses lo llamaron, ¿cierto? Pero mire que cuando, me gustó mucho, decía, cuando tú tienes esa posibilidad, ¿cierto? Y tienes una mala mentalidad, tú puedes hacer 2 cosas, o quejarte o servir. ¿Qué quieres hacer? ¿Seguir quejándote o servir? ¿Cierto? Entonces él dijo, no, voy a servir. Entonces aplicó, 3 meses después le dijeron, listo, ya puedes venir, venía a la reunión de jóvenes, vení 2 horas antes. Dijo, listo, está bien, gloria a Dios, me van a escuchar, que voy a predicar. Me imagino que se habrá estudiado su sermón. Dijo, voy a predicar a jóvenes, qué bendición. Y llegó 2 horas antes. Entonces alguien lo agarró y entonces le dijo, bueno, listo, ve al baño, ¿sí? Allá te tengo algo, ¿no? Entonces, y le dio su trapero, le dio su escoba, le dio su balde, ¿sí? Y los baños, ¿no? Y él todo, ¿y por qué? Y es que usted no sabe quién soy yo. No, 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 tome el balde, siga, siga. Amén. Y él todo, y pues duro, ¿no? Después de predicar y que él no veía un baño, allá le tocó el baño. Y entonces él empezó y decía, no, tengo las 2 opciones, o quejarme y servir. Y él venía a todo lo que estábamos mirando, que una persona iba a venir al baño. Y él iba a tomar ese logro, ¿no? Entonces él iba a decir, muchas personas y muchos jóvenes van a venir, ¿cierto? Y van a venir y van a ver el baño y van a decir, wow, me voy a quedar. Qué responsabilidad tan grande. Amén. Mire, el que ministra allí como lo sugieres, como la persona que limpia el baño, hace igual trabajo que el pastor. Pero lo que digo, personas 2 minutos tienen para decidir quedarse o no. Puede ser la prédica más espectacular, el pastor ungido, mucha oración, pero si en los 2 primeros minutos tomaron la decisión, no vuelven. Amén. Estoy hablando de alguien del mundo, ¿no? Que viene a la iglesia. Ahora viene, él quedó allí y él empezó a limpiar y él habla, ¿no? Que el baño era terrible, ¿cierto? Los jóvenes no apuntan, ¿sí? Cochino, pero hediondo. Decía, tú me llamaste a las naciones y estoy en un orinal acá limpiando. ¿Qué es lo que pasa, cierto? Pero el Señor lo empezó a mostrar y le empezó a decir, bueno, sé fiel allí. Y él tuvo esa convicción y decía, si me quedo los 2 años que voy a estar en Rema, si me quedo los 2 años limpiando los baños, voy a ser feliz limpiando los baños. Porque Dios me llamó a eso, desde la fundación del mundo, desde antes, desde el vientre de mi madre, si dijo que voy a limpiar baños, pues voy a limpiar baños. Amén. Y lo hizo y él dice que después de un tiempo lo ascendieron, ya después acomodaba sillas, quitaba chicles, barría, ¿cierto? Qué bendición. Pero uno debe saber en qué lugar está. No, de pronto no vas a hacer boca, ¿cierto? Pero de pronto vas a hacer dedo gordito. Qué bendición, ¿no? Entonces, y si tú estás llamado, que yo conozco a muchas personas que están llamados al ministerio, espera, prepárate. Muchos están llamados al ministerio, pero no conocen la palabra, no conocen la Biblia.
Hoy en día se ve mucho de la gracia, toma, toma, recibe, recibe. Pero el Espíritu Santo te va a recordar las cosas que has estudiado. Él no te va a mostrar algo que no tienes en tu interior. Él no te va a mostrar algo que no tienes en tu espíritu, ¿cierto? Entonces debes llenarte de palabra, amén, de palabra. Entonces aplique usted mismo, ¿cierto? Usted esté orando allí, orando, ¿cierto? Dice en Oseas 14, versículo 4. Oseas 14, versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Él sanará, Él sanará. Aleluya. Y tú debes predicar. No sé, algunos si conocen la historia de Balán y del burrito. Algunos conocen la historia del Balán. Bueno, él no quiso predicar. ¿Y quién predicó? El burrito. Tal vez usted sea un burrito. Amén. Qué bendición. Estamos predicando, haciendo lo que Dios nos dice, amén. Entonces hay que estar orando, hay que predicar, ¿no? Y es un honor servirle a Dios. Es un honor. Si predicas, si oras, si limpias baño, es un honor. Amén. Yo hace poco estaba como con situaciones que han venido esta semana, meditando, ¿cierto? Sobre la palabra y sobre estas personas y personas que son no maduras, pero son personas que han servido mucho tiempo a Dios y personas que en sí tienen allí su llamado, pero están sirviendo y por X o Y circunstancias se van de las iglesias, ¿no? Usted sabe que usted no es Julio Iglesias, ¿cierto? Diga, no soy Julio Iglesias. Dios lo ha tan plantado en una iglesia allí para que sea fuerte, para que tenga raíces profundas, para que allí sea fuerte y pueda desarrollar lo que Dios le ha llamado. Pero yo entiendo y yo sé que Dios te puede mover de iglesia. ¿Por qué te puede mover de iglesia? Porque estén haciendo algo mal en la parte doctrinal, ¿cierto? Que no estén predicando la palabra. Si está en la palabra, está bien doctrinal. Pero entonces que estén predicando algo que no está en la palabra, porque de pronto tu pastor está en pecado y persista en ello, ¿cierto? O a veces porque vas a otro llamado, pero te vas en bendición. Si el pastor te dice, bueno, tú tienes llamado de pastor, vete para otro lugar, pero también porque no estés creciendo. Muchas veces las personas, como les decía, es mejor que vayan a otro lugar donde crezcan, ¿no? Entonces, hemos conocido una pareja muy linda del Señor que han servido a Dios mucho tiempo y tienen su llamado pastoral, pero aún tienen toda la vida lista, o sea, sus niños están grandes, sirviendo al Señor, ellos trabajan secularmente, pero todo está tranquilo. Y cuando se cambian de iglesia, muchas veces uno como pastor, bueno, acá la mayoría los ponen de una vez, ¿cierto? Miran su currículum, su CV, sirve, listo de una. Pero nosotros somos más tranquilos en cuanto quédese acá, quédese tranquilo, escuche la doctrina, escuche la palabra, pueda conocernos bien y después va a servir. Cuando tú eres maduro de cierta forma, tú vas a entender que el servicio a Dios es una forma de amarle, de conocerle, servir a los hijos de Dios. Amén. Entonces la gente se siente frustrada porque, oiga, no me usan, yo no, y yo creo que uno debe ser, como los ministros, hablo aquí a los ministros, deben ustedes ser muy guiados por Dios para saber cuándo decirle, puedes servir, ¿sí? O cuándo decirle, no vas a servir, vas a estar tranquilo, vas a recibir. Amén. Entonces el servicio a Dios es una forma en la que tú le dices, te amo, Señor. Amén. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Ustedes les gusta que traten bien a sus hijos? ¿Sí? Si usted va a una casa y lo miran y, ay, qué lindo tu nene, y le dan chupetines, le tienen regalos, usted dice, wow, yo vuelvo, ¿cierto? Pero si de pronto se va a una casa ay, ¿traes de tus nenes? Oh, dejémonos en el patio. ¿Cierto? Ahí de pronto tienes ahí un balcón y los echas al balcón y cierran la puerta. ¿Y qué más? ¿Cómo vas? No, ¿cierto? Tú dices, yo no vuelvo, ¿cierto? Mire, Dios ve lo mismo. ¿Cómo estás tratando a los hijos de tu padre? ¿Cómo estás tratando a tus vecinos? Tú tienes que avivarte y avívate con esas personas. Y a veces cuesta, ¿no? A veces uno los ve como que aviva el don, yo te avivo, yo te amo. Aviva, amén. Qué bendición, ¿no? Entonces recuerde, oración, oración, oración. Muchos dicen, pastor, usted predique, pero yo oro. Me gusta, usted predique, pero yo oro.
pero realmente la efectividad de esa prédica es por la oración. Aleluya, aleluya. Recuerde, es Cristo en nosotros. Qué honor que Dios me use. Segundo, humildad. Humildad, mire, en la humildad va interviniendo mucho el sometimiento. Cuando hay sometimiento, hay avivamiento. Cuando usted ve iglesias grandes, no sé si usted alguna, aún pequeñas, voy a terminar con este ejemplo. Pero usted cuando ve iglesias en excelencia, usted lo ve desde la puerta. ¿Sí? ¿Ha ido usted de pronto a iglesias grandes que usted llega de pronto con su auto y la persona le parquea el auto, le dice no, hazte allá, usted llega y no es como que llegué y, uy, ¿y dónde estoy? ¿Dónde me hago? No, hay gente y hay excelencia y entonces lo saludan, ¿cómo está? Qué bueno verlo, bendiciones, usted es nuevo, puede hacerse por allá. Y la gente, o sea, hay excelencia en iglesias. Amén. Amén. Necesitamos esos, que ellos no piensan, el ujier no está pensando en quitarle el puesto al pastor. El ujier está pensando que esa persona me va a ver primero a mí. Yo voy a ser la cara de la iglesia. Yo voy a ser el Jesús que ella va a ver. Y si usted es el Jesús que va a ver una persona, ¿qué Jesús quiere? Ah, no, hágase allá. Ya después el pastor va a predicar. No. Usted tiene que hacerlo con gozo, sabiendo que su lugar es un lugar perfecto y correcto. Humildad, sometimiento. Amén. Aleluya. Entonces con humildad vámonos a nuestro descanso. Dios les bendiga. Tengo unos anuncios corticos. Las personas que le dijeron a la monitora que necesitaban rendir los exámenes, ahora pueden rendirlos en este descanso que es el descanso largo.